vamos a arrancar esta conversación hablando del cibercrimen y de qué está pasando actualmente en la industria. ¿Cuáles son esos conceptos que debemos tener en cuenta respecto a la amenaza a la cual nos estamos enfrentando y cómo podemos, a través de estándares como PCI DSS en la industria de medios de pago, establecer unos modelos y unos protocolos de ciberseguridad y de protección de la información que nos ayuden a mitigar estos riesgos? El cibercrimen definitivamente no es una cuestión de estratos. El cibercrimen afecta a las grandes, a las pequeñas, a las micro y a las medianas empresas. Este paradigma tenemos que empezarlo a romper porque es un paradigma que ha creado desafortunadamente un mito en el cual las pequeñas, medianas compañías, las microempresas, creen que no van a ser objetivo de los cibercriminales, cuando realmente el cibercrimen ya no tiene objetivo pequeño u objetivo grande. Su objetivo es la información y los datos. Estamos en un momento de la era humana en donde el petróleo de lo que se conoce como la era digital son los datos y la información. De eso se nutre el cibercrimen. Entonces, pensar que por ser micro, pequeñas o medianas empresas no somos un objetivo para ellos es totalmente falso. Y es falso desde la base en donde el cibercrimen utiliza a esas micro, pequeñas y medianas empresas para llegar a las grandes organizaciones. Muchas de estas MIPIMES en Colombia y en el mundo son proveedores de las grandes organizaciones, de los bancos, entidades públicas, etcétera. Entonces el cibercriminal, antes de llegar a atacar a esas grandes organizaciones, lo que hace es infiltrar a esa pequeña organización que tiene una relación con una gran empresa o le presta servicios para llegar a ella. Y así no tenga relación con grandes organizaciones, esa pequeña o mediana empresa puede manejar información de alto nivel de criticidad, como información personal, números de tarjetas crédito, información financiera y otro tipo de datos que podrían ser un insumo importante para ese lucro que tiene esta estructura criminal en la actualidad. Estructura criminal que, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, estaba proyectado que para el cierre de este año lograra mover a nivel mundial más de 6 billones de dólares, es decir, lo equivalente al Producto Interno Bruto de la tercera economía del mundo, lo que quiere decir que si el cibercrimen hoy fuese un país, estaríamos hablando de que es la tercera economía del mundo. De ese nivel de magnitud estamos hablando. En América Latina el costo del cibercrimen ronda los 90.000 millones de dólares al año. Y esas son cifras estimadas. Cuando nosotros vamos a la realidad pasa otra cosa. De tal es el fenómeno del cibercrimen que el Foro Económico Mundial, que es una de las organizaciones más importantes en el estudio, proyección de información a nivel mundial respecto a los temas económicos, respecto a los temas sociales, tecnológicos, entre otros, ha determinado que el cibercrimen solo por debajo del cambio climático y los desastres naturales es la tercera amenaza en contra de la humanidad. Y eso tiene muchas razones de ser. El crecimiento de la tecnología, estamos a puertas de una era en donde la computación va a cambiar totalmente su enfoque. Ya vamos a dejar de hablar de la computación tradicional para hablar de la computación cuántica. Estamos viviendo la era del nacimiento ya de usabilidad y aplicabilidad a cualquier negocio de temas como la inteligencia artificial, el machine learning o el aprendizaje de máquinas y el blockchain, la cadena de bloques, que es un tema que está muy de moda hoy día en muchos ámbitos porque las criptomonedas, el Bitcoin, se han tomado la primera plana de todos los diarios en el mundo debido al auge que están teniendo. Y todas estas criptomonedas, por dar un ejemplo, funcionan sobre eso que llamamos el blockchain y que tienen una cantidad de aplicaciones, así como la inteligencia artificial, el machine learning, etcétera, pero que desafortunadamente quienes más conocen de estos temas son los cibercriminales y son ellos los que están explotando y van a seguir explotando en los próximos años todo este desarrollo tecnológico. Nosotros nos estamos convirtiendo en empresas muy estáticas, estamos hablando de transformación digital, pero la transformación digital la estamos viendo como llenarnos y llenarnos de tecnología y adquirir tecnología para estar a la vanguardia, cuando la verdadera transformación digital es realmente sacar el provecho de la tecnología con la que contamos actualmente, identificar los riesgos y adaptarnos a ese desarrollo de las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones para nuestro beneficio y no para que se conviertan en un arma en nuestra contra. Esas cifras que nos daba el Foro Económico Mundial en el 2020, proyectadas para el 2021 de esos 6 billones de dólares, han quedado totalmente rezagadas.
porque hoy tenemos un impacto durante esta pandemia. Y digo durante esta pandemia porque, para diferencia de lo que muchos piensan, aún estamos en pandemia, aún estamos en un proceso para tratar de superar toda esta crisis, y solo hablaremos de pospandemia cuando el mundo pueda decir que todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra tienen una vacuna en contra de este virus que nos ha afectado tanto. Pero más allá de eso, gracias a este fenómeno que se ha generado en la pandemia, en donde los riesgos han aumentado, los escenarios cambiaron, las cifras cambiaron. Y ya no hablamos de 6 billones, hablamos de que a la fecha el impacto del cibercrimen en todo el mundo ronda los 3.5 trillones de dólares. Es decir, que es una cifra totalmente desfasada, totalmente superable por el tema que había planteado el Foro Económico Mundial de los 6 billones de dólares. Entonces estamos hablando de una estructura que sigue y sigue creciendo, y es que el cibercrimen no es lo que era hace 20 años, un grupo de entusiastas en la informática que se dedicaban a romper la seguridad de algunas organizaciones, algunos con un objetivo de lucrarse económicamente o sacar provecho económico, otros simplemente de hacer daño, sabotaje, etcétera, a tener hoy día una estructura tan organizada que ha superado de lejos al mismo narcotráfico y a otro tipo de delitos como el terrorismo. De hecho, el cibercrimen hoy día es una de las principales puntas de lanza de esas estructuras criminales, del terrorismo, del narcotráfico, entre otros, que se valen de él para llegar a sus objetivos. Realmente resulta más fácil hacer un ataque cibernético para dar de baja una organización o afectar la vida de una persona que tomar un arma, un explosivo e ir a atentar directamente contra ellos. ¿Cuánto le cuesta en América Latina en promedio un ataque cibernético a una empresa? Estamos hablando de alrededor de 1.9 millones de dólares. Y esto no solamente derivado de la pérdida de información, sino también de las multas y las sanciones derivadas del incumplimiento de ciertas regulaciones. Es decir, cuando yo tengo una brecha de seguridad o de ciberseguridad sobre mi infraestructura tecnológica, sin importar si soy una empresa de tecnológica, un banco, una empresa de alimentos, una empresa de zapatería, una empresa de insumos, etcétera, tengo una afectación, porque detrás de ese ataque cibernético pueden existir temas como, por ejemplo, la exposición de los datos personales de las empresas, de las personas con las que tengo relación, o los datos de las empresas, o los datos financieros en donde pueden estar los datos de las tarjetas de crédito incluso. Y esto me generaría a mí unas multas y unas sanciones derivadas de esa regulación que ya vamos a ver en dónde está y cómo está aplicándose en este momento. A nivel mundial, ¿cómo se mueve el cibercrimen? Digamos que tenemos una evolución hoy día del cibercrimen en términos de los países emergentes o de las economías emergentes. Y esto es comparable con lo que está ocurriendo en Colombia, con la generación de delitos cibernéticos que se da en esas ciudades principales que tienen una mayor densidad poblacional, una mayor capacidad de acceso a Internet, y en donde el delito cibernético es más fácil de desarrollar. En el mundo, las economías denominadas BRICS, o economías emergentes, en donde está Rusia, China, Sudáfrica, India, incluso Brasil, son en este momento los mayores generadores de ataques cibernéticos. Y es que mucha de la información que se pierde en nuestro país, sobre todo esa información relacionada con datos financieros, tarjetas de crédito, resulta en muchos de estos países. Cuando un cibercriminal roba la información de un tarjetaviente, por ejemplo en Colombia, difícilmente la utiliza en el mismo país, casi siempre se usa en otros países. Y desde estos países hay mucho interés en esa información. Por lo tanto, tenemos que estar muy alertas ante cualquier solicitud o cualquier tipo de acercamiento que se tenga con este tipo de países, dado que aquí se está generando un mayor riesgo de pérdida de información, hablando de términos de tarjetas de crédito e información financiera. Durante la pandemia, cuando inició la pandemia, Ernst Young, que es una de las firmas más importantes de investigación y de consultoría a nivel mundial, encuestó a más de 500 empresas y les preguntó qué tan preparadas habían estado para enfrentar la pandemia del COVID o ese cambio al aislamiento y a todos estos escenarios que se dieron. La respuesta fue que 4 de cada 5 dijeron no haber estado preparados. Entonces aquí nos dimos cuenta que se materializó ese riesgo que ya se había alertado por parte de algunas instituciones en el mundo y que nos dejó sobre la mesa una debilidad que muchas de las compañías hoy día tenemos, y es que no estamos preparados para un cambio abrupto en nuestra operación derivado de escenarios que no dependen de nosotros, como desastres naturales, como una pandemia, como una afectación por cualquier otro tipo de tema como un ciberataque,
entre otros. Y nos estamos quedando simplemente en mantener nuestra operación diaria, pero no contar con escenarios de contingencia que nos ayuden a ser resilientes o ciberresilientes, como se habla hoy día en los términos tecnológicos, a ser resilientes, a adaptarnos a estos cambios de una manera controlada. ¿Y por qué controlada? Debido a este escenario de cambio tan abrupto que tuvimos con el COVID, cuando decidimos aislarnos y cuando decidimos que las personas ya no iban a trabajar dentro de nuestras propias oficinas como empresas, sino que se iban a trasladar a sus casas. Aquí se creó un concepto que se llama la ampliación del perímetro. Y entonces las empresas pasaron de ser únicamente una sede a ser muchas sedes que estaban ubicadas en la casa de muchos de nosotros, que incluso hoy seguimos trabajando bajo el esquema remoto, y en donde los controles de seguridad muchas veces no se llevaron a ese perímetro que se extendió. Entonces, dejamos muchos controles que teníamos en la empresa, pero no los aplicamos en el trabajo remoto y en el teletrabajo. De ahí que se abrieron muchos vectores de ataque, muchos escenarios que aumentaron el riesgo y el cibercrimen empezó a aprovecharse de ellos. Esos escenarios empezaron a permitir que los cibercriminales empezaran a generar campañas basadas en el miedo y en toda esta cantidad de información y desinformación que existía a través de Internet y las redes sociales, que hizo que muchos de nosotros cayéramos en fraudes y estafas en donde resultamos entregando información, en donde resultamos descargando archivos con información maliciosa que infectaron nuestros ordenadores con virus y software malicioso, y caímos en muchas de esas trampas derivados de esa incertidumbre que aún hoy se vive en muchos escenarios y a la falta de controles que se establecieron por parte de las compañías. Eso es para hablar algo del contexto de lo que ocurrió y de lo que sigue ocurriendo hoy en pandemia y por qué tenemos que ser más incisivos en la adopción de marcos de seguridad y buenas prácticas en la industria y sobre todo en lo que tiene que ver con medios de pago e información transaccional. Y para eso tenemos que hablar de un estándar que es el estándar PCI DSS, un estándar muy completo que está enfocado en la seguridad de medios de pago, en este caso con tarjetas, para establecimientos comerciales y proveedores de servicio que operan y procesan transacciones sobre Internet y a través de tarjeta presente. PCI DSS significa Payment Card Industry Data Security Standard o estándar de seguridad para la industria de pagos con tarjeta. Es un estándar que ya tiene una historia. Fíjense que no estamos hablando de un estándar que llegó este año con la pandemia o que es una moda o una tendencia. Este estándar existe desde el año 2004. Antes del año 2004, las principales franquicias de tarjetas de crédito en el mundo contaban cada una con su propio estándar de seguridad. Entonces, Visa tenía un estándar de seguridad para proteger los datos de los tarjetavientes, Mastercard tenía otro, Diners otro y así. Y era muy difícil para las organizaciones y para los comercios cumplir con estos estándares. Entonces, en el 2004, en cabeza de Visa y Mastercard deciden unificar el estándar y a esa iniciativa se adhirieron las demás franquicias de tarjeta. El estándar se ha venido actualizando hasta la fecha. Hoy día estamos en la versión 3.2.1, próximamente para el año 2022 llegará la versión 4, pero ha sido un estándar que desde el momento que se estableció fue de obligatorio cumplimiento para cualquier establecimiento comercial que recibiera o procesara pagos con tarjeta y para cualquier proveedor de servicio que participara de apoyo a esa labor de el procesamiento de pagos o de información que tuviera datos de tarjetavientes. Y nosotros hasta ahora en América Latina estamos empezando a adoptarlo. Y en Colombia puntualmente hemos tenido ya algunas inclusiones en la regulación acerca de este estándar, pero desafortunadamente hasta ahora estamos viendo los beneficios que nos brinda a nosotros montarnos en esta película del estándar PCI DSS y cómo realmente esto se vuelve un factor de competitividad para nuestra empresa. Hoy día las personas piensan mucho en seguridad cuando llegan a una página web a hacer una transacción, cuando llegan a un sitio web, verifican que el establecimiento comercial cuente con buenas prácticas de ciberseguridad. De hecho, cuando me desplazo a un establecimiento comercial físicamente y hago un pago con tarjeta, quisiera ver garantizada la seguridad de mi información, porque somos muy temerosos a la hora de utilizar las tarjetas de crédito, incluso las tarjetas de débito, porque sabemos que hay riesgos, pero esto se puede convertir en un factor diferencial a la hora de ofrecerle servicios a mis clientes, desde la adopción del estándar PCI DSS.
Y el estándar PCI-DSS, ¿en dónde ha estado relacionado hoy día o cómo se relaciona con lo que la industria nos está exigiendo? En Colombia tenemos muchas normas, muchos decretos, muchas regulaciones que ya están enfocadas en la protección de la información. La ley 1581, por ejemplo, de datos personales, desde el año 2012, viene estableciendo un marco de control para la protección de la información de personas naturales que todas las empresas manejamos. Y también a nivel mundial existen cosas como el GDPR o el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, que también vigila que no solamente en Europa, sino en todo el mundo se proteja la información de ciudadanos pertenecientes a los países de la Unión Europea y quienes están por debajo del cubrimiento de este estándar. Entonces, muchas veces nosotros no estamos cumpliendo ni siquiera la ley 1581 de protección de datos y aparte manejamos información de ciudadanos extranjeros y ciudadanos, por ejemplo, que podrían generarnos un riesgo de tal suerte que si se llega a exponer o a filtrar esa información y la Unión Europea decide sancionarnos, lo puede hacer. Y a diferencia de la ley 1581, donde las multas son hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el reglamento europeo fija multas que van hasta los 20 millones de euros. Eso puede ser devastador para una compañía que recibe una sanción de este tipo. Y recuerden que Colombia, al ser parte del convenio de Budapest, que es uno de los acuerdos en lucha contra el ciberterrorismo, el cibercrimen y la protección de la información, hace parte de todas estas normas y no es ajeno a ellas, por lo tanto tendríamos también aplicabilidad. Y así con muchas otras, pero quiero centrarme en que gracias a la Superintendencia Financiera de Colombia en el año 2018 se dio un empujón para que los establecimientos bancarios o todas las entidades vigiladas por la superfinanciera empezaran también a exigir el cumplimiento de la norma PCI-DSS por parte de pasarelas de pago, procesadores de pago y comercios que hacen las veces de procesamiento de pago electrónico o que cuentan con comercio electrónico o que procesan pagos en general con tarjetas. Resulta que al estar ya regulado por la Superintendencia Financiera para sus entidades vigiladas, es decir, bancos, fiduciarias, etcétera, ellos van a trasladar ese cumplimiento y esa necesidad de cumplimiento ¿a quiénes? A nosotros los establecimientos comerciales. Entonces, como establecimientos comerciales, vamos a tener que empezar a dar cumplimiento al estándar PCI-DSS. De hecho, seguramente algunos de ustedes quienes nos acompañan en esta charla pueden haber ya recibido alguna carta por parte de las redes como Credibanco, como Redeban, incluso de su banco con el que trabajan, su banco adquiriente o el banco recaudador con el que trabajan, pidiéndoles que demuestren que están en cumplimiento del estándar PCI. Y si no ha pasado aún esto, va a pasar. Y va a pasar porque es un tema que está regulado en la circular 008 de la Superintendencia Financiera de junio del 2018, pero más allá de eso, el cibercrimen, el fraude y el robo de información ha crecido tanto que se va a volver un tema obligatorio y está en un proyecto directamente desde el gobierno dentro de la actualización de los COMPES enfocados en seguridad digital. Hoy día tenemos 3 documentos COMPES en donde resalto el COMPES 3854, que es la Política Nacional de Seguridad Digital que existe desde el año 2017, pero que se espera sea actualizado pronto e incluye y recoja todas esas buenas prácticas que las diferentes entidades reguladoras o los supervisores como la Superintendencia de Industria y Comercio, las supersociedades, la Superintendencia Financiera, entre otras, están avanzando. Entonces, fíjense la importancia del cumplimiento de la norma PCI-DSS para la industria de medios de pago y cómo realmente esto nos puede ayudar. Entonces, hablemos un poco de la norma PCI-DSS en términos de en dónde nos la están solicitando y puntualmente para quién. Fíjense que la Superintendencia Financiera, este es el numeral puntual que se incluyó en la circular 007, que dice que se debe incluir en todos los contratos que se celebren con establecimientos de comercio o entidades administradoras de pasarelas de pago, entre otras. Fíjense que tenemos la ley 1581 de protección de datos personales, la ley 1266 de habeas data financiero, temas como la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, que eso es el conocido SARLAF, que en otra ocasión podremos hablar de él, así como de la ley 1581, pero fíjense que nos piden el cumplimiento certificado de la norma PCI-DSS, y esto muy pocas empresas, muy pocos establecimientos comerciales lo saben, y por eso el banco o los bancos con los que trabajamos, en un futuro cercano, si es que ya no ha ocurrido, pueden llegar y decirnos, señores, necesitamos que demuestren cumplimiento de la norma PCI, y no nos puede pasar que nos cojan desprevenidos sin haber sido avisados porque, como les digo, la norma existe desde el año 2004. A la industria de viajes en el mundo le ocurrió algo así.
En el año 2018, la IATA, la Organización Internacional de Transporte Aéreo, la Asociación, perdón, Internacional de Transporte Aéreo, dijo en todo el mundo, todas las agencias de viajes tienen que dar cumplimiento al estándar PCI-DCS y lo tenían que hacer muy pronto. Esto llevó a que muchas, incluso microempresas que se dedicaban a la emisión de boletos aéreos, tuvieran que arrancar a trabajar en la norma PCI-DCS sin tener conocimiento técnico ni las herramientas para hacerlo. Y aún así, a hoy, 3 años después, el 98% de todas las agencias de viajes con registro IATA en el mundo están en cumplimiento de la norma PCI-DCS. Lo que pareciera en un principio a veces ciencia aeroespacial porque es un tema de ciberseguridad, porque no somos una empresa de tecnología, etcétera, realmente sí se puede lograr. Y se puede lograr porque el estándar PCI-DCS establece unos controles y una clasificación dependiendo del tamaño de la empresa. Y eso es aplicable también a nosotros y en el proceso de adopción tendremos que mirarlo y revisarlo. Hablemos un poco de quién rige el PCI-DCS o quién se encarga de mantenerlo y distribuirlo, de desarrollarlo y mantenerlo actualizado. Hay una organización internacional que se llama el PCI Security Standards Council o el Concilio de Normas PCI. En Latinoamérica tiene su sede principal en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, y se encarga de establecer el estándar, actualizarlo y entregarlo gratuitamente. Esto no es un estándar que tenga ningún costo, se puede descargar desde internet. Es una guía muy completa en donde yo puedo tener claramente todos los controles que me exigen, qué es lo que me revisaría un auditor en caso de una auditoría y la justificación de por qué tengo que implementar cada uno de esos controles. Como les digo, la norma tiene unas clasificaciones que ya vamos a hablar de ellas, pero es un estándar de los más completos de la industria y cuando yo implemento un estándar de este tipo, no solamente puedo dar cubrimiento a la protección de información de tarjetavientes e información relacionada con medios de pago, sino que puedo ampliarlo a toda la información crítica que yo maneje dentro de mi empresa, por ejemplo, los datos personales. Entonces, realmente es un estándar que busca eso, busca que seamos realmente unas empresas y unos establecimientos comerciales seguros. Hay dos actores muy importantes dentro del estándar PCI-DCS, las QSA y los ASBs. Voy a hablar sobre todo de las QSA. Las QSA son empresas especializadas en ciberseguridad o en seguridad de la información que han sido reconocidas por el Concilio de las Normas PCI, por el PCI Security Standards Council, con sede en Brasil, para hacer auditorías de cumplimiento y poner ese sello de cumplimiento que todos quisiéramos tener algún día. Pero eso solo es aplicable cuando soy un establecimiento comercial de nivel 1 y ya les voy a explicar de qué se trata. Estas empresas por lo general hacen un proceso de inspección que dura unos días y verifica que tengamos todos los controles que de acuerdo a nuestro nivel debimos haber aplicado o de acuerdo a aquellos que sean aplicables según nuestra tecnología, según cómo procesemos la tarjeta. Es muy distinto una empresa que simplemente recibe pagos por datáfono, la manera que tiene para aplicar PCI, a aquella que solo se mueve en comercio electrónico, a aquella que lo que hace es un procesamiento de datos telefónicamente como un proveedor de servicios, por ejemplo, un contact center, a una empresa, por ejemplo, de mensajería que hace la entrega de tarjetas y de los plásticos. Son distintos frentes, pero siempre se cumplirá con esa premisa de almacenar, procesar y transmitir información, que es lo que me obligaría a mí a tener que cumplir con este estándar. Los ASB son simplemente unos proveedores tecnológicos que están dentro de la norma. No voy a ahondar ahora en ellos, será en alguna ocasión en donde tengamos un poco más de tiempo porque ellos cumplen una función muy enfocada en garantizar que con las herramientas que yo evalúo la seguridad de mi red tecnológica, cumplen con unas disposiciones de la norma y han sido avaladas por el PCI Security Standards Council. Pero en este caso, las QSA son los entes certificadores. Ellos son como el Icontec, como el Buró Veritas, como el SGS, como todas estas compañías de certificación en otras normas como calidad, seguridad de la información, seguridad ambiental, entre otros, pero ellos son los únicos aceptados para garantizar y avalar el certificado PCI-DCS. Por eso, si una empresa que no es QSA les dice a ustedes que les va a dar el certificado de cumplimiento PCI, es falso, porque siempre tiene que existir el aval de una QSA para garantizar que en el nivel de cumplimiento 1, que es el más exigente, se está en cumplimiento. Los otros niveles tienen algo adicional y es el proceso de autoevaluación, que ya vamos a hablar de eso. ¿Quiénes deben cumplir con la norma PCI-DCS?
Como ya les había comentado hace un momento, en Colombia tenemos una regulación que nos exige a todos como establecimientos comerciales cumplir con ella y que está creciendo en ese nivel de exigencia por parte de la superintendencia y de los bancos. Pero en general, sin hablar de la superintendencia, sino en el mundo, después de que se estableció en el año 2004 el estándar, cualquier entidad que almacene, procese o transmita datos de titulares de tarjetas crédito o débito ya debe cumplir con el estándar. Entonces aquí nos salimos un poco de esa caja en donde solo hablamos de establecimientos comerciales para pasar a hablar de esas empresas, como les decía, que son proveedores de servicio y que potencialmente pueden tener datos de tarjeta en su operación, datos de tarjeta derivados de que son las empresas de mensajería que entregan los plásticos, que son el contact center mediante el cual se hace la venta de pólizas de seguros y que tiene datos de tarjeta que han sido compartidos con ellos, de la empresa que realiza la digitalización o la destrucción y disposición de información, archivos en donde pueden haber datos de tarjeta escritos, entre otros, son susceptibles de aplicarse el cumplimiento del estándar PCI DSS. Entonces, esto no es solo mi responsabilidad como comercio, sino también la de mis proveedores y de todos los proveedores de la industria. Fíjense, por ejemplo, que Credibanco o Redeban no son establecimientos comerciales, son proveedores de servicios de conectividad y de procesamiento transaccional. ¿Y tienen datos de tarjeta? Claro que los tienen. ¿Y deben cumplir la norma PCI? Claro que la cumplen y de hecho la están cumpliendo. Y por eso ellos son los principales hoy día abanderados de exigirle a los establecimientos comerciales que entren en el cumplimiento del estándar para poderles asignar códigos únicos para procesamiento transaccional por parte del establecimiento, de asignar el datáfono, entre otros. Y se va a seguir reforzando. Por eso todo esto tenemos que empezarlo ya a poner sobre la mesa y a empezar a trabajar en la implementación del estándar PCI. ¿Cómo están clasificados los comercios para el estándar PCI? La principal característica de clasificación tiene que ver con el número de transacciones. Digamos que cada franquicia tiene un número de transacciones al año realizadas con tarjetas que determinan el nivel de clasificación. Aquí tenemos los criterios de Visa y de Mastercard únicamente, pero existen también criterios para Diners, para American Express, para Discover, entre otras de las franquicias que están hoy día incluidas en el estándar. ¿Quiénes están en el nivel 1? Todos los establecimientos comerciales que procesen, almacenen o transmiten más de 6 millones de transacciones por año. Y esos más de 6 millones de transacciones por año los hacen establecimientos seguramente muy grandes, que tienen una gran cantidad de datáfonos o una gran cantidad de clientes y realizan un procesamiento de transacciones muy alto. Son ellos quienes deben realizar sí o sí procesos de evaluación a través de una QSA que vaya y los visite y les haga la auditoría. Es el costo más elevado de evaluación y tiene pues todo el sentido porque estamos hablando de establecimientos comerciales muy grandes y requiere que se hagan todas las pruebas de seguridad que están incluidas en toda esa parte que les decía de los proveedores ASB, que más adelante podremos ver. Sin embargo, un establecimiento de nivel 1 no solamente está regido por el número de transacciones que realiza por año, sino también en este nivel van a recaer aquellos establecimientos comerciales que han tenido brechas o fugas de información o exposición de datos o han presentado eventos de fraude. Entonces, imagínense si nosotros somos una micro, pequeña o mediana empresa que está en cumplimiento de la norma PCI, que no pertenecía al nivel 1, pero tiene una brecha de seguridad, automáticamente nos pueden pasar al nivel 1, que es el más costoso y el más exigente. Costoso porque requiere el pago a una entidad QSA para que venga y haga la auditoría y eso tiene un costo importante y porque tengo que hacer énfasis en muchos de los controles de tipo técnico que van a revisarme y que de pronto por mi nivel de tamaño, por mi nivel transaccional, no había contemplado invertir en ellos. Entonces, debemos mantenernos siempre en cumplimiento, aun cuando no seamos del nivel 1, sino del nivel 2, 3 o 4. Esos niveles 2, 3 o 4 tienen ya un nivel de transaccionalidad menor. En el nivel 2 están todos los establecimientos comerciales que procesan entre 150.000 a 6 millones de transacciones anuales. En el nivel 3 los que procesan entre 20.000 y 1 millón, añadiendo el criterio de Mastercard, porque el criterio de Visa es entre 20.000 y 150.000. Y el nivel 4, todo el resto de establecimientos comerciales. Así hagan 20 transacciones al año. Y es lo que también ha sido un mito que hay que romper y es
pero es que yo solo hago como 100 transacciones al año, eso del PCI a mí no me aplica. La respuesta es sí aplica. Aplica para cualquier tipo de transacción, así sea una al año. Con tarjeta, yo debo estar en cumplimiento, porque puede generar un riesgo para ese tarjeta viente el tratamiento de la información que le estoy dando a ese pago. ¿Y qué ocurre con los niveles 2, 3 y 4? Ellos también tienen que llamar a una QSA y pagar para que venga a evaluarlos. La respuesta es no. Para los niveles 2, 3 y 4 establecimientos comerciales o que están en ese nivel, es suficiente con diligenciar un cuestionario de autoevaluación. Es un cuestionario que no es simplemente decir sí cumplo, sí cumplo, sí cumplo, sí cumplo, sino que prácticamente es hacer lo mismo que haría un establecimiento comercial de nivel 1, pero no voy a tener que pagarle a una QSA para que venga a auditarme. Sin embargo, es importante que se dé la seguridad de que estoy cumpliendo con los controles, así no vengan a revisarme, porque cuando yo diligencio un formulario de autoevaluación, prácticamente estoy realizando una declaración juramentada nacional e internacional de que estoy cumpliendo con unos controles para no poner en riesgo la información de tarjetas crédito y débito de mis clientes. Fíjense la importancia de eso. Eso, a pesar de que es un proceso mucho más rápido, puede ser mucho más económico, no quiere decir que me voy a relajar y simplemente voy a llenar un papel como muchas organizaciones hoy día lo han hecho. Y cuando se ha materializado el fraude y soy la empresa que está en el nivel 4 y llega la investigación del banco y me piden a mí soportes del cumplimiento de PCI y no los tengo porque lo único que hice fue llenar un formulario, corro el riesgo de que automáticamente no solamente me pasen al nivel 1, que es el más costoso, sino que pueda perder la autorización para recibir pagos con tarjeta, que es la instancia máxima de castigo contemplada por el estándar para quienes incumplen, aparte de las multas económicas derivadas que pueden ser impuestas por el banco, los litigios con los clientes y que las mismas franquicias podrían establecer. Estas multas no son multas aterrizadas al mercado nacional. En Colombia, no puedo decir los nombres, pero ya han existido establecimientos comerciales multados por las franquicias y han sido multas millonarias. Y han sido multas derivadas de la exposición de la información de sus tarjetavientes por no cumplir el estándar PCI o por cumplirlo de mentiritas. De mentiritas es que voy, lleno el formulario, me consigo un consultor que viene, me llena el formulario y digo que estoy certificado. No, hay que trabajar en la implementación, hay que ser responsable con la protección de la información y los datos de titulares de tarjeta, porque desafortunadamente, por donde menos pienso que puede llegar el fraude, por ahí se materializa y desafortunadamente van a llegar todos los entes de control a sancionarme y posiblemente voy a perder la posibilidad de seguir utilizando tarjetas, luego mi negocio puede acabarse. Esta es la clasificación para proveedores de servicio. Si de pronto en la audiencia en este momento, en esta reunión, hay proveedores de servicio, los proveedores de servicios son todas aquellas organizaciones que no son establecimientos comerciales que venden productos o servicios directamente a través de pagos con tarjeta, pero que apoyan a otras organizaciones que sí lo hacen. Entonces ahí están, por ejemplo, las pasarelas de pago, los procesadores de pago, empresas de mensajería, empresas de procesamiento de información digital, de digitalización de documentos, como lo hemos visto en muchas industrias que ya los documentos se digitalizan y muchos de esos documentos pueden llevar datos de tarjeta impresos, y cualquier empresa en general que tenga un dato de tarjeta que aun cuando no sea suyo y no lo utilice para procesar una venta directa, está apoyando a un establecimiento que sí lo hace. Por ejemplo, una aseguradora es un establecimiento comercial que vende pólizas de seguros y que recibe pagos con tarjeta, pero esa aseguradora que vende SOAT, que vende el seguro de vida, que vende el seguro contra incidentes, etcétera, puede tener apoyo en un contact center, que es otra compañía que en nombre de ellos vende las pólizas y la aseguradora comparte con ellos información de tarjetas. Ese contact center, que no es un establecimiento comercial, también debe cumplir con la norma PCI DSS. Entonces, ese establecimiento, que no es un comercio, pero que es un proveedor de servicio, tiene que empezar a implementar los controles de la norma, tiene que empezar a garantizar el cumplimiento de los controles de la norma y también tiene unos niveles de clasificación. El nivel 1 tiene que ver con todas las pasarelas de pago, con todos los procesadores de pago que existen, y ellos automáticamente, por estar en ese nivel, tienen que dar cumplimiento en el nivel 1, que requiere una auditoría en sitio. En el nivel 2 están todos esos proveedores de servicios
que almacenan, transmiten o procesan más de 1 millón de transacciones al año. Eso quiere decir que si soy un call center que realiza más de 1 millón de transacciones o soy una empresa de mensajería que realiza más de 1 millón de entregas al año de tarjetas, tengo que dar cumplimiento bajo ese esquema de auditoría en sitio. Y en el nivel 3 están todos los proveedores de servicio adicionales que no están en el nivel 1 ni en el nivel 2, pero que tienen que dar cumplimiento a través del formulario de autoevaluación, que como les decía, no es solamente llenar un formulario por llenarlo. Esto es uno de los mitos principales que se ha dado en la industria, y es que los establecimientos comerciales o los procesadores de pago no tienen que cumplir simplemente porque cumplen con tener una pasarela certificada. Yo soy un establecimiento comercial y contraté a la pasarela X o a la pasarela Y que está en cumplimiento del estándar y automáticamente yo como comercio ya estoy cumpliendo. La respuesta es no. Esto es totalmente falso. Un establecimiento comercial no está en cumplimiento de la norma PCI DSS por tener una pasarela de pago certificada. Y debo como establecimiento comercial dar cumplimiento a la norma independiente de cómo esté realizada mi operación con esa pasarela. Si estoy haciendo un redireccionamiento, si estoy utilizando un API, un JavaScript, una solución empaquetada de tercerización de pago, etcétera, no interesa cómo lo esté haciendo, que mi pasarela esté certificada no quiere decir que yo también lo esté, y por lo tanto yo como establecimiento comercial debo dar cumplimiento al estándar PCI DSS directamente comercial, cumpliendo aquellos controles que me apliquen. Entonces, dependiendo de cómo esté conectado con esa pasarela de pagos, yo voy a tener que cumplir, como está aquí en la parte derecha del recuadro, 22 controles o 191 o 250. Eso dependerá de cómo está la aplicabilidad. Por eso es tan importante revisar cuál es el esquema de procesamiento de datos que yo tengo con esa pasarela o con ese procesador de pago. PCI DSS a nivel general administra, igual que cualquier sistema de gestión, procesos, procedimientos, identifica activos de información e infraestructura tecnológica y el recurso humano. PCI no es simplemente un estándar de papel, PCI es un estándar de gestión que requiere que yo implemente una serie de políticas, procedimientos y estándares sobre todos mis procesos, incluyendo la infraestructura tecnológica y nosotros como parte integral de ese sistema de gestión. PCI establece que todo lo que está a nivel de infraestructura tecnológica en el alcance para una organización que debe dar cumplimiento son todos los sistemas que tienen datos de tarjetas o todos los que potencialmente se conectan a ellos. Entonces esto es lo que se llama el entorno de datos de titulares de tarjeta o conocido como el CDE. Cuando yo inicio un proceso para cumplir PCI, para certificarme en la norma PCI, para adoptar PCI, debo garantizar que conozco mi entorno de datos de titulares de tarjeta, que puede en este caso estar aislado del resto de mi red y corresponder únicamente a una parte de mi infraestructura tecnológica, lo que puedo garantizar a través de un proceso que se llama la segmentación de redes. Esa segmentación de redes me va a ayudar a disminuir el costo de implementación de la norma PCI, de tal forma que no voy a tener que implementar los controles sobre toda mi red, sino solo sobre aquellos componentes en donde potencialmente hay información de datos de tarjetavientes o de los tarjetavientes en sí mismos antes o después de una transacción. Recuerden que puede que yo no tenga datos de tarjeta, pero necesariamente tengo que identificar en dónde podría impactarse la seguridad de la conexión que hago con una pasarela o con otro sistema de procesamiento que pueda llegar a tener esos datos. Entonces, ese CDE es muy importante, es el primer punto al inicio de un proyecto de implementación de la norma PCI y es en lo que tengo que enfocar el esfuerzo inicial para tener con claridad definido al interior de mi empresa en dónde voy a aplicar los controles de la norma PCI DSS. ¿Cuáles son los datos que me interesa a mí proteger dentro del cumplimiento de la norma PCI? Son los que están aquí en pantalla, inicialmente partiendo de ese dato que se denomina el PAN, o el Primary Account Number, por su sigla en inglés, o el número primario de cuenta, que son los 16 dígitos que están en el realce de la tarjeta y que son los números que yo estoy autorizado a almacenar, procesar o transmitir siempre y cuando dé cumplimiento al estándar PCI DSS. ¿Qué otros datos puedo guardar, que puedo
sin ningún problema almacenar, procesar o transmitir, no necesariamente cumpliendo con el estándar, datos como el nombre del tarjetaviente, como las fechas de vencimiento, y qué datos no puedo de ninguna manera, ni siquiera cumpliendo con el estándar PCI, guardar, procesar o transmitir los datos correspondientes al contenido de la banda magnética, al contenido del chip integrado o el código de seguridad del reverso de la tarjeta, que es conocido como el CBB o el CAB, dependiendo de la franquicia, tiene distintos nombres, pero que debe ser protegido únicamente para la realización de transacciones y solamente están autorizados para procesar este número los procesadores del pago, las pasarelas, y si eventualmente yo como establecimiento comercial tuviese que tener esta información almacenada, esta información debe ser destruida inmediatamente después de que yo realice una transacción con tarjeta, lo que tiene un esquema tecnológico mucho más robusto, mucho más exigente, pero que yo debería garantizar que se cumpla en todas las transacciones que se realicen si es que debo utilizarlo. En la mayoría de los casos, lo que guardan las organizaciones o los establecimientos comerciales muchas veces es el número completo de la tarjeta o los últimos 4 dígitos de la misma. Entonces, cuando guardo solo esos 4 dígitos, estoy aplicando un concepto que se llama el truncamiento, en donde únicamente muestro los últimos 4 y los demás están ocultos. Pero si yo por alguna razón sigo almacenando el número completo para alguna gestión de conciliación de pagos, cruce de inventarios, cruce transaccional, entre otros, debo garantizar que lo hago bajo los controles de la norma PCI. Artus, pero es que yo definitivamente no guardo información de tarjetas. ¿Debo cumplir igual con el estándar? La respuesta es, mientras esté inmerso en un proceso de recepción de pagos, con una pasarela de pagos, con un proveedor de servicios, y yo no guardo la información, pero tengo que garantizar la seguridad de esos puntos en donde yo interactúo, la respuesta es sí. Debo dar cumplimiento porque soy un actor del proceso de pago y debo garantizar que no soy un riesgo para ese proceso de pago, así yo tenga una pasarela. Y hago mucho énfasis en este tema de la pasarela porque desafortunadamente muchas organizaciones se han quedado con ese esquema de que están cumpliendo porque tienen una pasarela de pago certificada. Reitero, no es así y hay que empezar un proceso de cumplimiento propio. ¿Por qué? Porque al final del cumplimiento o al final del proceso de implementación del estándar, yo obtengo un documento que se denomina el AOC, el Attestation of Compliance o declaración de cumplimiento. Ese documento sale a nombre de la empresa que está en cumplimiento. En este caso, el AOC de mi pasarela de pagos no tiene el nombre de mi empresa, tiene el nombre de la pasarela. Por lo tanto, yo soy responsable de generar mi propio certificado o declaración de cumplimiento AOC con los datos de mi establecimiento comercial o de mi empresa como proveedor de servicio. Entonces, borremos ese concepto de tener pasarela certificada, soy certificado. Ya para finalizar, quiero resumir simplemente cuáles son esos controles generales o esos requisitos que componen el estándar PCI DCS. El estándar PCI DCS está orquestado o está en su arquitectura como estándar formado por 12 requisitos y esos requisitos están agrupados en 6 objetivos de control. Esos objetivos de control son desarrollar y mantener sistemas y redes seguras, en donde está todo lo que tiene que ver con la administración de tecnología, desde mi red interna hasta todo mi sistema que se conecta hacia Internet y con terceros. Debo garantizar toda la seguridad de ese ambiente. Proteger los datos del titular de tarjeta. Aquí está todo lo que tiene que ver con el almacenamiento y la transmisión de los datos. Todos esos controles en donde yo establezco condiciones de protección de la información que tengo en mis servidores, en mis estaciones de trabajo, incluso en los dispositivos móviles y en las aplicaciones que utilizo para transmitirla de un punto a otro. El tercer objetivo de control es mantener un programa de administración de las vulnerabilidades. Esto implica que mi red esté protegida con sistemas de protección como por ejemplo antivirus, que se mantengan actualizados y que todo lo que tiene que ver con aplicaciones y desarrollo de aplicaciones cumpla con las buenas prácticas de la industria a nivel de seguridad, como por ejemplo la seguridad en el ciclo de desarrollo de software. Si yo utilizo programas propios para mi operación con datos de titulares de tarjeta y en general medios de pago, estos deben cumplir con unas métricas de seguridad desde el desarrollo del mismo software. Y eso está dentro del estándar. Como les decía, este estándar no se vende, no se comercializa, es totalmente gratuito y lo pueden descargar de la página del PCI Security Standards Council y está en español.
para que lo puedan revisar y puedan ver dentro de cada uno de estos objetivos de control y cada uno de estos requisitos cómo es su composición granular. El cuarto objetivo de control es implementar medidas sólidas de control de acceso, y esto tiene que ver mucho con quiénes se están conectando a mi red, bajo qué privilegios se están conectando, si tengo yo identificadas las personas, los dispositivos y en general todo lo que se conecta a mi red de datos, y controlar el riesgo que puede existir desde esas conexiones. Hoy día en la industria se habla mucho de un modelo de ciberseguridad y de protección de la información que seguramente algunos han escuchado, que es el modelo Zero Trust o de cero confianza. Ese modelo, que desde el 2010 ha tomado mucha relevancia, quiere decir que yo no vuelvo a confiar en nadie que se conecte a mi red, así esté dentro del mismo perímetro o dentro de la misma red de mi organización, porque puede ser incluso una persona no autorizada que tenga intenciones de extraer o de robar información y que debo plenamente identificar y controlar su acceso. Y eso hoy día toma mucha más relevancia debido a lo que les mencionaba al principio, y es que los perímetros de las organizaciones se extendieron. Pasamos de tener una red en nuestra empresa a tener muchas redes en las casas de las personas que están en teletrabajo, y en otros casos las redes que se ampliaron a proveedores de servicios, por ejemplo, en la nube. El concepto de nube es uno de los conceptos que más se tiene que abordar en términos de seguridad digital y de protección de información, porque son esos escenarios en donde se ha abierto nuestra red a escenarios más amplios, y por lo tanto debemos garantizar aún más esa granularidad en la identificación de quién se conecta y quién no. Y este objetivo de control, de implementar medidas sólidas de control de acceso, nos da todas esas métricas y todos esos controles que debemos implementar para garantizar esa seguridad. El quinto es supervisar y evaluar las redes con regularidad. Aquí están incluidos todos esos controles que nos ayudan a monitorear permanentemente nuestras redes y a verificar que todos esos controles de tipo técnico que hemos implementado para proteger la información realmente funcionen. Yo no puedo establecer un control y nunca más volver a probar su efectividad. Por el contrario, la efectividad de los controles es periódica y debe ser gestionada durante todo el ciclo de vida de los sistemas de información, como lo muestran todos los modelos de gestión que ustedes seguramente conocen, bajo ese modelo llamado el PHBA, el planear, hacer, verificar y actuar, o el ciclo Deming, que utilizan normas como la 9001, la 27001, entre otras, y que me dice: establezca su modelo de seguridad, implemente los controles, monitoreelos y verifique, haga las mejoras y vuelva a hacer iteraciones. Si yo no hago eso con todos los controles de seguridad y todos los controles en general de procesos que tengo en mi organización, los sistemas tienden a morirse, porque un sistema de gestión es un sistema vivo que tiene que ser mantenido. Y en ese orden de ideas, esa supervisión y esa evaluación de las redes en la norma PSCI DSS implica que todos estos controles tienen que estarse monitoreando, así como la actividad que se realiza a través de la red. Y por último, mantener una política de seguridad de la información. Y mantener una política no es simplemente tener un documento impreso pegado a la pared o que todo el mundo se le entregó por correo electrónico y firmó que lo había recibido para cumplir. No, una política abarca lo que se denomina el gobierno de la seguridad de la información, que se alinea con todos los objetivos estratégicos y desciende en todas las capas jerárquicas de la organización hasta la más operativa, y que requiere que todo esté integrado dentro de un solo modelo de seguridad. Esa política de seguridad de la información implica la gestión de los riesgos, involucrar a los terceros que pueden impactar la seguridad de mi organización, dar cumplimiento a las normas que regulan mi industria, en este caso como por ejemplo lo que hablábamos de la superintendencia financiera y lo que nos pueden exigir a nosotros los bancos y los procesadores, y garantizar que esto se mantiene armónicamente implementado y gestionado dentro de mi empresa. Eso es una política, no es un papel. Una política es mi plan de acción y mi hoja de ruta, pero vivo, gestionado, y que todo el tiempo se esté actualizando. Esos son los 6 objetivos de control que resumen esos 12 requisitos a manera global. Como les digo, están dentro de la norma. La norma se puede descargar. Con todo gusto, adjunto a esta capacitación y a las memorias, les vamos a enviar la norma para que ustedes la tengan, la revisen en español en su última versión, para que no tengan que ir a buscarla y puedan revisar en detalle cómo es que está compuesto ese estándar del cual hoy hablamos a nivel general y conceptual respecto a su importancia en la industria de medios de pago. El estándar PCI DSS también tiene unas actividades que se denominan actividades recurrentes o business as usual,
Es un estándar que se revisa anualmente. Yo anualmente debo dar cumplimiento a la validación del estándar y por lo tanto en esas actividades tengo una periodicidad que puede ser desde diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral y anual. Y en el estándar está claramente definido cómo tengo yo que revisar cada una de esas actividades que pueden ser de tipo estratégico o de tipo técnico y garantizar que tengo los registros que al final es ante una auditoría o ante una investigación o ante un evento de fraude en donde lleguen las franquicias a hacerme la investigación, que yo demuestro que sí estoy cumpliendo con la norma. Estas actividades generan unos registros que yo debo mantener juiciosamente almacenados y que al final demuestran mi gestión y que lo que dije en mi declaración de aplicabilidad, perdón, en mi declaración de cumplimiento, en mi AOC, porque soy un establecimiento comercial de nivel 2, 3 o 4, sí lo estoy haciendo y no me va a tocar embarcarme en un proceso de nivel 1, contratar a una QSA e invertir cantidades astronómicas en tecnología para subsanar errores que pude haber prevenido. ¿Cuáles son los beneficios de implementar un estándar para la seguridad de medios de pago como PCI DSS? Entre otros, reducir la posibilidad de que se comprometan los datos, identificar cuál es esa información a resguardar. Fíjense la importancia de eso que hablábamos ahora del CDE, el entorno de datos de titulares de tarjeta, me permite granularizar en dónde está la información que voy a proteger. Voy a mantener la reputación de mi establecimiento comercial, estar en cumplimiento de las normas y regulaciones y sobre todo tener la tranquilidad de que ante una brecha, un ataque cibernético, una exposición o posible fuga de información, voy a poder identificarla de manera temprana. En general son muchos los beneficios. Hoy queríamos darles a ustedes una aproximación al estándar PCI DSS, al concepto de seguridad en medios de pago, a la importancia del cumplimiento del estándar para la industria, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, y de cómo la regulación también ya está encima y próximamente podríamos empezar a tener requerimientos específicos y para que no estemos fuera de lugar, tener ya un conocimiento pleno de lo que tenemos que cumplir y empezar un camino hacia su cumplimiento. Les agradezco mucho por el espacio, a FENALCO por la invitación a esta charla y a todos por haberme escuchado y atendido. Les pido excusas de pronto por el ruido que se tuvo en algún momento. Desafortunadamente esto en el trabajo remoto ocurre y los perritos aquí del sector hicieron hoy su aporte. Muchas gracias. Artus, muchísimas gracias. Muy interesante el tema. Si de casualidad los participantes tienen algunas preguntas, alguna observación, el micrófono queda abierto para que nos colabore Artus con las respuestas. Artus, tenemos en el chat una pregunta de qué tipo de perfil o empresa nos puede colaborar con la implementación de los estándares y protocolos. ¿Qué tipo de empresas pueden ayudar a implementar este tipo de metodologías y estándares? Empresas que tengan experiencia en haber participado de la adopción del estándar, empresas sobre todo de seguridad de la información y ciberseguridad, empresas que ya hayan participado de la certificación de empresas de todos los niveles. Hay varias en el mercado. Seguramente en Colombia somos de los países que más avanzaban en estos temas, por lo tanto hay muchas compañías que pueden ofrecer este servicio, pero en general debe ser una compañía especializada en seguridad de la información o ciberseguridad y que tenga experiencia en la implementación del estándar, ojalá en todos los niveles, para que asimismo se pueda identificar el nivel al que yo pertenezco y cuáles son esos controles que son aplicables. Pero hay varias compañías. No tengo más, sino solo agradecimientos en el chat. El tema muy valioso. Y sí, vamos a intentar ampliar más los temas sobre ciberseguridad en la programación de FENALCO. Les deseo un buen fin de semana y gracias por la oportunidad de estar conectados con nosotros. Feliz día. Muchas gracias a todos.